Buenas noches a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional de esta prestigiosa entidad. Quien les habla, Walter Rojas Fox, es especialista del área de procesos técnicos archivísticos de la Dirección de Archivo Histórico de esa entidad. Esta noche, estimados amigos, tenemos una nueva sesión del ciclo de conferencias Conociendo el Patrimonio Documental Archivístico del País, dedicada en esta oportunidad a conocer los archivos eclesiásticos, fuentes primarias institucionales de la Iglesia Católica que, desde su larga existencia, han velado por la conservación de su memoria misional en distintos territorios, y cuya producción documental ofrece posibilidades a los investigadores y a la ciudadanía en general. Nos acompañan en esta oportunidad dos invitados, el señor Melesio Tineo Morón, quien nos compartirá la importancia de los fondos del Archivo Arzobispal de Lima y su labor en esa organización. Asimismo, contaremos con Carlos Segarra Moretti, quien nos presentará su investigación y proyectos de recuperación en los archivos de las prelaturas de Sicuani, Juli y Ayaviri. Le recordamos al público que podrá realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados en el Facebook Live, las cuales serán trasladadas a los ponentes al final de las presentaciones. Reitero la bienvenida e iniciamos esta jornada con la participación de Melesio Tineo Morón. El señor Melesio Tineo es archivero de destacada trayectoria en el rescate, difusión y puesta en valor de los archivos eclesiásticos en el Perú. Trabaja desde hace 40 años en el Archivo Arzobispal de Lima y es director fundador del Archivo del Obispado de Huacho. Entre sus destacados proyectos de organización y descripción están el Archivo de la Provincia Dominicana de San Juan Bautista, el Archivo del Obispado de Huaraz, el Archivo del Tribunal Eclesiástico de Lima. Asimismo, los proyectos de digitalización de los documentos del Archivo del Obispado de Chachapoyas y del Archivo de la Prelatura de Yauyos. Ha publicado diversos catálogos y por su incansable labor como archivero ha sido reconocido por la Academia Nacional de la Historia. Adelante, amigo Melesio. Muchas gracias, Walter. Quiero empezar agradeciendo a nuestro buen amigo Jorge Ortiz Sotelo, flamante jefe del Archivo General de la Nación, a todos los integrantes de la mesa, a Carlos y a ustedes y a todo el público que nos estarán viendo a través de esta plataforma. También debo agradecer a la señorita directora Laura Gutiérrez Arbulú por haberme encargado de poder presentar esta ponencia sobre el Archivo Arzobispal de Lima. Y a todos darles la cordial bienvenida para invitarlos a que visiten el Archivo Arzobispal de Lima. El Archivo Arzobispal de Lima se ubica actualmente en Girón Luis Espejo 1064, Urbanización Santa Catalina, Distrito de La Victoria. Este archivo conserva importantes documentos de la jurisdicción eclesiástica del Arzobispado de Lima, de las diferentes órdenes religiosas como conventos, monasterios y diversas comunicaciones que dan cuenta del desenvolvimiento de las actividades de la Iglesia y que en la actualidad tienen una vital importancia para los estudios de la época colonial y la época republicana. Este archivo está organizado en 4 secciones. La primera sección histórica contiene las siguientes series, como por ejemplo las apelaciones judiciales de Arequipa, Cusco, Huamanga, Chile, Panamá, Quito, Trujillo, apelaciones diversas, serie de amancebados, bienes eclesiásticos, beaterios, bigamias, capeanías, capítulos, cabildos, censos, censuras, causas civiles, las cofradías, comunicaciones, concursos, celibatos, causas criminales, curatos, derechos parroquiales, diezmos, causas criminales de matrimonio, donativos al clero, dotes, emancipación, documentos relacionados a la independencia, estadísticas parroquiales, fábricas, hospitales,
la serie de idolatrías, hechicerías, una serie muy buscada y muy codiciada, sobre todo por los investigadores extranjeros, ¿no? Para hacer trabajos de historia. Inmunidad eclesiástica, litigios matrimoniales, minas, conventos, monasterios, causas de negros, capillas y oratorios, música colonial en partituras, notas del Supremo Gobierno, ordenaciones sacerdotales, papeles importantes, permutas, primicias, pobres, registros y fianzas, sacristanes, seminarios, Santo Toribio, sepultura, socorros a indios, testamentos, visitas pastorales. Toda esta documentación de estas series es sumamente vital para la importancia porque el arzobispado abarcaba casi todo el Perú, para eso del siglo XVI y XVII. Esta sección que abarca todas estas series de documentos, abarcan los años desde 1556 hasta 1947. La segunda sección es la sección jurídica, que contiene las siguientes series: divorcios, dispensas matrimoniales, expedientes de esponsales, rectificaciones e inscripciones de partidas, de bautismos, matrimonios, de funciones, matrimonios de indios, matrimonios de negros, matrimonios mixtos, licencias matrimoniales, nulidad de matrimonios, matrimonios secretos. Esta sección abarca los años de 1569 hasta el 2000. La tercera sección eclesiástica, tal vez esta sea una de las partes más importantes de la obra bienhechora de la Iglesia. Aquí destaca la serie de los procesos de beatificación y canonización de los diversos santos peruanos y los que están en proceso para convertirse en santos o ser beatos. Solo para mencionar algunos procesos más importantes, podemos mencionar a Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, Martín de Porras, Francisco del Castillo, Francisco Solano, Pedro Urraca, San Juan Macías, Santa Rosa y Martín son estos santos emblemáticos que eran de la orden de los predicadores o de la orden de Santo Domingo. Estos tres santos emblemáticos le dan un enorme prestigio a la orden dominicana, pero también a la Iglesia, ¿no? Porque son conocidos mundialmente. En muchos países hay nombres de parroquias con estos santos peruanos. Son mucho más, pero he mencionado los que son más importantes, que destaca por su envergadura. Estos procesos de canonización y beatificación también se encuentran bulas pontificias, libros de actas sacramentales, como son de partidas de bautizo, matrimonios y de funciones de las 6 parroquias antiguas de Lima, ¿no? En total eran 7 parroquias, pero de las 7 tenemos 6 que se conservan en el archivo arzobispal desde el año de 1550 hasta 1976, que son la parroquia de Santana, Sagrario, la Catedral Centro de Lima, parroquia de San Lázaro, ubicada en el barrio San Lázaro, en Girón Trujillo, cuadra 5. Tenemos la parroquia de San Sebastián, cuadra 5 de Girón Ica. Esta parroquia es muy importante porque en esta parroquia están justamente las partidas de bautismo de Santa Rosa y de Martín, ya que ellos eran feligreses de esta parroquia, y también para el siglo XIX la partida de Francisco Bolognesi, del héroe de Arica, ¿no? Y muchos otros documentos. Luego tenemos la parroquia de San Marcelo, ubicada entre Rufino Torrico y Emancipación. Tenemos la parroquia de los huérfanos y la parroquia del Cercado de Lima, que conserva su propio archivo, ¿no? No ha sido trasladados al archivo arzobispal. De todas estas parroquias, nosotros lo conservamos en el archivo arzobispal y tiene una gran demanda porque esto es muy consultado por todas las personas que necesitan hacer valer sus derechos de reclamo de alguna herencia, pasaporte, ahora que se necesita mucho para Europa, por ejemplo, o datos simplemente para la genealogía. Y un de los genealogistas que siempre constantemente va como investigador y como genealogista, tenemos pues a nuestro amigo Jorge Ortiz Sotelo, flamante jefe del Archivo General de la Nación, ¿no?
que aquí siempre de la década, desde los 80 lo atiendo en el archivo, desde cuando estábamos ubicados a espalda de Girón, de la Catedral de Lima, en el centro de Lima, ¿no? Ya que el archivo ha tenido otros traslados, que podría hablar también un poquito adelante. Estas tres secciones fueron ordenadas y hechas por el ilustre historiador el padre Rubén Vargas Ugarte, Señor Jesús, quien fue director del archivo arzobispal. Él hizo estas tres secciones y la ordenó así. Y la cuarta sección es el archivo intermedio, clasificación hecha por la actual directora, la señorita Laura Gutiérrez Arbulú. Esta serie de archivo intermedio es sumamente importantísimo porque contiene diversas comunicaciones del Arzobispado de Lima con otras instituciones que pueden ser municipalidades públicas, instituciones privadas, las mismas órdenes religiosas, y donde se encuentran diversas resoluciones, decretos, actas, y abarcan los años desde 1800 a 1980. También podemos encontrar ahí, por ejemplo, documentos como del primer Congreso Eucarístico, sobre la Acción Católica, que fue una asociación muy importante entre los años 40, y diversas otras decretos del arzobispado sobre erección de alguna parroquia nueva o nombramiento de algún párroco en alguna parroquia, ¿no? Entonces, es sumamente muy importante esta serie de archivo intermedio. Falta todavía catalogar y describir muchos documentos de esta serie. Está más o menos un 20% descrito y falta un 80% para llegar a esto. Esperemos que se pueda hacer ese trabajo porque es sumamente importante. Los trabajos que más han investigado siempre los investigadores, tanto nacionales como extranjeros, son los documentos de hechicería, las cofradías, los capítulos, las visitas pastorales y la serie, por supuesto, de los registros parroquiales, ¿no? Que son para la búsqueda de las visas hoy en día para Europa, y como el año pasado, por ejemplo, que estaba dando también para todo lo que son descendientes de judíos, ¿no? Que le están dando un reconocimiento en España, ¿no? Y entonces eso hoy en día tiene una gran demanda. Comencé el martes a trabajar, por ejemplo, y solo el día martes, en solicitud de partidas, he anotado 40 datos de partidas que están buscando las personas. Solo el martes, y el jueves que fui, igual la misma cantidad. Entonces, ¿cómo las personas están buscando estos datos? Porque necesitan unos para hacer valer el derecho de tener la nacionalidad o el pasaporte europeo. Y toda la posibilidad como ofrecemos nosotros de estas partidas se emiten de dos maneras: una a través de una fotografía digital que va con la respectiva firma del notario eclesiástico, la señorita directora del archivo, y también se emiten a través de una transcripción, ¿no? Debidamente legalizados. Las posibilidades de investigaciones de este archivo son diversas, porque todos los documentos que se conservan en los archivos eclesiásticos son de vital importancia. Desde el Concilio de Trento, que se ordena que los archivos eclesiásticos deben ser ordenados, porque así lo ordena también en la Carta Circular de 1997. Aquí pues está plasmada todo nuestro devenir de la historia, ¿no? A veces se piensa que como son documentos de la Iglesia, solo puede haber lo que es iglesia, y es muy por el contrario. Aquí está plasmado toda la vida bulliciosa de lo que se vivía en las diferentes doctrinas o parroquias, curatos de indios, de españoles. Entonces, de ahí se pueden hacer los trabajos en la historia, evangelización, de música, por ejemplo, las partituras de la música colonial, que son muy, muy ricas, las que nosotros conservamos, arquitectura, historia del arte, la genealogía, temas que muchísimos investigadores les ha servido para hacer sus trabajos de tesis, de doctorados, de las diferentes universidades y de otros países. Trabajar en el archivo arzobispal de Lima me ha permitido también conocer a muchos amigos historiadores, como por ejemplo el padre Armando Nieto,
todos conocemos su trayectoria de investigador, al padre Antonio San Cristóbal, un especialista en arquitectura virreinal, al doctor Guillermo Loman Villena, al doctor Alberto Flores Galindo, al doctor Franklin, a la doctora Margarita, a don Miguel Mati Corena, un gran historiador hispanista, a la doctora María Rostorowski, Pilar García Jordán, Pilar Lataza, Antonio Acosta, a mi gran amigo, que en paz descanse, el doctor Pablo Macera, con quien me unía una gran amistad, y muchas veces cuando él venía al archivo arzobispal, intercambiábamos los periódicos y hablábamos algunas veces de deportes basados en nuestra amistad con el doctor, ¿no? Genealogistas como Alberto Rosa Siles, Alberto Marquián Ursúa, el fundador del Instituto de Investigaciones Genealógicas, Jorge Ortiz Sotelo, Enrique Colmenares, entre otros, ¿no? Muchísimos tantos amigos que he conocido, y algunos ya no existen, pero con los que siguen mantenemos una gran amistad de cordialidad, y siempre con mucho gusto estoy para atenderlos en el archivo arzobispal de Lima. Hablar del archivo, de todas sus fuentes, es realmente sumamente grato e importante por la cantidad de historiadores peruanos y extranjeros que frecuentemente visitan, y también los estudiantes de historia de la Universidad de San Marcos, de la Vía Real, de la Pontificia Universidad Católica y de otras universidades extranjeras que vienen siempre, ¿no?, a hacer sus trabajos. Y el 90% de las series, subseries de los documentos históricos y de las otras secciones están debidamente catalogadas. Entonces facilita enormemente la búsqueda y hace más fácil el trabajo de los investigadores. Muchos de los catálogos están colgados en la página web con el padre Javier Campos, ¿no? Y otros, bueno, están publicados por el Centro Bartolomé de las Casas. Algunos catálogos se han agotado, pero se está tratando de colgar a la web para facilitar la búsqueda. Y igualmente, los amigos que acuden, los jóvenes estudiantes de San Marcos, cuando acuden a hacer sus prácticas al archivo, también ellos pueden sacar aquí sus trabajos y a la vez hacen la práctica como Walter, que estuvo en el archivo, ¿no? Tienes la experiencia de haber hecho justamente los índices de los expedientes matrimoniales, ¿no? Entonces, hoy en día eso nos sirve porque facilitamos enormemente la búsqueda a quienes buscan estos datos, ¿no? Y habrás visto la información que contiene el expediente matrimonial es sumamente valioso. Por ejemplo, un ciudadano viene de Trujillo, nació allá, su partida no está aquí, pero en el expediente matrimonial podemos saber que él se bautizó en tal lugar, y entonces ese dato le damos nosotros al usuario, de lo cual ya es un alivio para saber, ¿no? Él dice, mi padre nació en Trujillo, pero no sabemos. Pero a través del expediente matrimonial, que se casan en Lima, se puede saber en qué parroquia y en qué lugar puede ir a encontrar su partida, porque gracias al expediente y los datos que nos arrojan en este expediente. Entonces ahí está la importancia que podemos ver de cuánto sirve a la sociedad. Los archivos son instituciones que están al servicio de la comunidad, y como tal nosotros los archiveros también nos debemos a la comunidad, y nuestro trabajo es brindar un servicio. Y en la medida que los archivos estén mejor ordenados, mejor catalogados, haya mejor disposición, brindaremos un buen servicio, y también pondremos a buen recaudo la memoria de nuestro país, que no solamente debe ser custodiada por el archivero, los historiadores, sino en general tendríamos que hablar de toda la comunidad, concientizar a la población peruana, ¿no?, que esto, lo que tenemos es una memoria y debemos ponerlo a buen recaudo, cuidándolo, porque gracias a que estos documentos nos hace un país rico, ¿no?, y nos hace conocer nuestra propia identidad, nos hace saber quiénes somos nosotros. Por eso que aquí, estos documentos, está plasmado todo lo que aconteció en la época pasada. Y agradecemos a todas las personas que han pasado por el archivo, como los directores que yo conocí, al padre Valentín Trujillo Mena, quien fue mi maestro y mentor archivístico y me llevó al archivo en 1981, al señor Mario Ormeño Ruiz, antiguo trabajador del archivo, también el destacadísimo doctor Guillermo
Durán Flores, que fue director de este archivo, con quien fue sumamente grato trabajar, un hombre conocedor de la archivística peruana, muchos años jefe del Archivo General de la Nación. Luego he tenido como jefa a la doctora Marta Lichetti y desde 1991 la actual directora, la señorita Laura Gutiérrez Arbulú. Hablar pues del archivo es sumamente importante, hablar de todos sus fondos, por ejemplo, el fondo Emancipación. Este fondo es sumamente importantísimo porque aquí se encuentran, hoy en día que estamos con todo el bicentenario, esta documentación abarca justamente eso. Son Jura de la Independencia, Junta Eclesiástica de la Purificación, Emancipación, y es sumamente valiosísimos estos documentos. Esta serie está debidamente catalogada y está colgada en la red, en la página del padre Javier Campos. Así es que allí podrían ver los amigos que están tratando de ver todos temas de emancipación relacionado con el bicentenario. Otra serie importante que son las estadísticas parroquiales. La estadística parroquial es sumamente importante para la historia del arte de la iglesia, ya que aquí se encuentra pues desde los ornamentos, todo lo que posee la iglesia, la fábrica y todo, cómo está construida, y entonces aquí es sumamente importante. Y los papeles importantes, una serie sumamente importante, debidamente también catalogada y colgado el catálogo en la página del padre Javier Campos. Esta serie es sumamente importante, como su nombre mismo lo dice, papeles importantes, es una verdadera miscelánea. Ojalá que a través de la difusión que se hace en la página del padre Javier Campos se pueda interesar mucho por los estudios. Hay muchísimo que en esta serie de poder investigar. Y las partituras, que hemos hablado de las partituras de la música colonial, que es otro tema muy importante. Quien hizo un catálogo de esto, Juan Carlos Estensoro, y luego después han trabajado muchísimos autores, otros musicólogos como nacionales y extranjeros. Eso sería en cuanto al archivo arzobispal de Lima. Me quedan creo unos 5 minutos. Quería también, ya que inicialmente mi ponencia iba a ser sobre los fondos del archivo de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. Este archivo se ubica, somos vecinos con el AGN, que estamos en la primera cuadra de Girón Camaná, en el centro de Lima, al costadito del AGN, y funciona dentro del mismo convento de Santo Domingo. El año 2015 me convocó el padre provincial, Fray Juan Luis Salaverry, para hacerme cargo de este archivo. Cuando me llevó al archivo, realmente, como para todos, de repente nosotros como archiveros nos puede llamar la atención cómo encontré el archivo. Un ambiente totalmente cerrado, los documentos amontonados, el ambiente no tenía luz y no habían estanterías metálicas, nada, solo era una ruma de papeles. Entonces, cuando el padre que tenía su celular alumbraba con su celular para poder ver, y le dije por qué lo tenían así los documentos, y me dijo que justamente porque no había alguna persona o un padre que conociera, que se hiciera cargo del archivo. Entonces me dijo, por eso le he llamado a usted para que se haga cargo. Pero, ¿cómo me hago cargo, padre? Le digo, yo tengo una agenda muy recargada, mi trabajo, pero yo sé que usted se va a encargar, usted quiere mucho los archivos. Sacó la llave y me dejó. No me conocí el padre. Me dijo, ahí se carga usted. Me dejó con las llaves y yo atrás, padre, ¿cómo me deja la llave? Y yo, no, señor Tineo, el lunes venga y hablamos, pero ya usted hace cargo aquí. Dios mío, dije, ¿en qué me he metido ahora? Y entonces, bueno, ver los documentos como estaban, no podía decirle no esto al padre. Fue la tarea principal pedir que se mejore la infraestructura del ambiente donde estaba, colocando el cableado de luz, poniendo buena iluminación, y el piso era tierra, ladrillo, que estaba todo malogrado. Entonces, felizmente, gracias al proyecto de mejoras, el padre pudo acceder a todo esto y a toda la comunidad, ¿no? Que se ha hecho una notable mejora de la infraestructura, y también se ha proveído de mucha estantería metálica, cajas archiveras, y hoy en día el archivo de la provincia está en un 50% ordenado.
destacan unas series muy importantes que son coloniales desde 1539, el primer documento que está fechado, que es la bula de la creación y la fundación de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú, data del año de 1539. Y otra serie importante que hay también en esto para el siglo XIX son las actas conventuales del convento de Santo Domingo, donde está la adhesión de los padres dominicos a favor de la causa de la independencia del Perú. Eso es sumamente importante porque no ha sido trabajado este archivo. Entonces, esos documentos no lo han visto. Otro documento en una serie que se llama Documentos Históricos, buscando y ordenando, pude encontrar una carta firmada por el general don José de San Martín a 3 días de haber proclamado la independencia del Perú. Esta carta es sumamente muy importante porque es de puño y letra del general San Martín y firmada que lo dirige al deán del Cabildo Metropolitano de Lima, a Javier Echague. Es un documento de vital importancia. Otro documento que contiene este archivo son toda la parte de la evangelización y las misiones realizadas por los padres dominicos en la parte de Lucayali, y que actualmente ellos tienen el obispado de Madre de Dios de Puerto Maldonado, ¿no? Que es de la orden de los dominicos. Pero a partir del siglo XVIII, en 1700, hay importante documentación de cómo los padres han ido haciendo la misión para la parte de la selva de esto hasta llegar. Es sumamente importante, tal vez para quienes estén interesados en los trabajos de la misión de la selva. Y así también tenemos la serie de las cofradías, una de las primeras cofradías del Santísimo, fundada y creada en la iglesia de Santo Domingo, que luego pasó a la catedral y hubo algunos problemas después. De nuevo ellos lo solicitaron a que pasara al convento Santo Domingo. Entonces el archivo de la provincia dominicana es un centro de investigación muy importante por el fondo colonial que alberga, y la idea con el padre provincial actual, Rómulo Vázquez Gaviria, es poder centralizar toda la información de la orden dominicana que está en el Cusco, Arequipa, Trujillo, al archivo central, hacer un gran archivo central en Lima. Esa es la idea y en ese plan estamos trabajando. Pero por ahora, por la situación de la emergencia de la pandemia que se ha dado, no estamos físicamente trabajando y se está viendo algunos protocolos que probablemente para noviembre o más probablemente sea para enero que comencemos la labor que estaba continuando. Quiero agradecer nuevamente a Jorge y a ustedes, felicitar por estas iniciativas de dar a conocer nuestro patrimonio para que el público conozca y los amigos interesados nos puedan visitar o hacer las preguntas, que estaré con mucho gusto para contestar. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, y ha sido un gusto ver a Carlos, Walter, después de buen tiempo que no nos hemos visto. Bueno, y me alegro mucho que sigas en el archivo. Felicitaciones a Jorge por todas las actividades y sé de la capacidad como genealogista, como investigador y como historiador lo que va a hacer por el archivo, pues, ¿no? Muchas gracias a todos y el público que nos haya estado siguiendo también, un saludo para todos ellos y a seguir cuidándose de esta pandemia. Bien, muchas gracias, estimado Melesio, por tus palabras y sí, pues efectivamente comparto tu opinión sobre que los archivos eclesiásticos no se ciñen solamente a temas relacionados con esa institución, ¿no? Sino que para el historiador que tiene pues el interés de buscar concienzudamente más información sobre algún tema que esté relacionado con lo que está trabajando, sin duda que los fondos que se encuentran y colecciones que se encuentran en los archivos eclesiásticos, arzobispal, etcétera, son muy valiosos, ¿no? Son muy ricos para obtener información, ¿no es cierto? Es muy, muy importante la labor que tú realizas y sí, pues efectivamente yo también he estado trabajando un tiempo, haciendo prácticas, no trabajando, un tiempo ahí en el archivo arzobispal, ¿no? Así que sé de la valía de Melesio, conozco digamos, su laboriosidad, ¿no es cierto? Así que te agradecemos mucho por tu
sus palabras. Y bueno, a continuación tenemos a Carlos Segarra Moretti. Él es licenciado en Historia y Gestión Cultural por la Universidad de Piura. Cuenta con una maestría en Historia de América por la Universidad de Bonn, en Alemania. Y actualmente es candidato a doctor en la especialidad de Antropología de América por la misma universidad. A él ha sido responsable del área de investigación del Instituto de Pastoral Andina de 2010 a 2018. También ha estado a cargo de diversos proyectos de investigación, puesta en valor y organización de los archivos de las prelaturas de Sicuani en Cusco y de Juli y Ayaviri en Puno. Es editor también de la revista Alpanchis y administrador del blog Red de Archivos y Bibliotecas Históricas del Perú. Adelante, Carlos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación para compartir mi experiencia. También extiendo mi agradecimiento por la invitación al jefe institucional del Archivo General de la Nación, el doctor Jorge Ortiz. Y también agradezco al señor Melesio por poder compartir esta mesa con él, que es uno de los archiveros de mayor experiencia y de mayor compromiso, creo, relacionado a los archivos eclesiásticos. Él mismo ya es una parte de la memoria de los archivos eclesiásticos de nuestro país. Yo, a diferencia de lo que él nos ha contado de todo este mundo que podemos encontrar en el Archivo Arzobispal de Lima, yo quiero contarles algo que tiene semejanzas, pero también tiene algunas diferencias. Y yo quiero articular mi exposición en base a cuatro ideas constantes, que es, digamos, primero es el espacio local, el espacio, no pensemos primero en Lima como la capital del país, pensemos ahora en espacios locales con diferentes condiciones sociales, económicas y culturales. También pensemos en un patrimonio que aún no es tan conocido, y pensemos también en la profesionalización de las labores que podemos hacer en archivos históricos. Y también pensemos en la idea o las posibilidades o la necesidad de cómo el archivo histórico puede ser un punto de partida para conectar con la población local, ¿no? Y como ven en esta ponencia, el título es el Patrimonio Documental Eclesiástico a través de los archivos prelaticios. Quizás la palabra que primero nos llama la atención o que nos parece nueva es esto de archivos prelaticios. Así que en la siguiente diapositiva lo que podemos ver, lo que yo voy a hablar con ustedes es de qué es una prelatura en primer lugar, ¿no? Una prelatura puede ser lo mismo que un arzobispado, puede ser lo mismo que un obispado, pero puede ser todo lo contrario. Es similar en el sentido de que tanto un arzobispado como una prelatura o un obispado son jurisdicciones eclesiásticas, es decir, son territorios definidos que están a cargo de un obispo, que están conformados por diferentes parroquias y que tienen que hacer una labor pastoral. Pero la diferencia de una prelatura, de esta singularidad de una prelatura, es que la labor pastoral tiene diferentes prioridades, ¿no? Porque el fenómeno de las prelaturas se dio en la segunda mitad del siglo XX, alrededor de los fines de 1950, con el fin de desarrollar una labor pastoral que esté dirigida a una feligresía particular y que tenga componentes no tan comunes con unas sociedades más desarrolladas o con más modernas, por decirlo así, donde los componentes culturales o lingüísticos son diferentes. Y se fundaron, las capitales de esas prelaturas no coinciden con las capitales regionales, sino se fundaron en provincias, donde crearon una cierta unidad territorial, donde esto nos ha permitido establecer un plan en base a diferentes regiones, donde podemos encontrar, por ejemplo, patrimonio monumental, en el caso de iglesias, las iglesias de Surandino. También podemos encontrar patrimonio inmaterial por medio de festividades, de procesiones, pero también podemos encontrar patrimonio documental que tengan a cargo esas prelaturas.
Y yo les voy a hablar, como podemos ver en la siguiente diapositiva, de 4 lugares, ¿no? Lugares clave que constantemente yo voy a repetir, que los he colocado en este mapa, porque a veces no se nos pueden hacer un poco desconocidas si no vivimos en esas zonas o en las zonas aledañas, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de Ayaviri, les voy a hablar de Juli, les voy a hablar de Sicuani y les voy a hablar de Huancané. Estos lugares se encuentran tanto en Cusco como en Puno, ¿no? Y digamos, conocemos, por ejemplo, Puno, es una de las zonas que tiene un gran patrimonio inmaterial, podemos pensar en la fiesta de la Candelaria, pero también tiene unos gran retos sociales con el torno relacionados a la pobreza, al acceso a la educación, incluso también la cercanía de instituciones públicas. Y como dije, estas prelaturas, tanto Ayaviri, Juli y Sicuani, se fundaron en fines de 1950, pero Huancané es una prelatura que se ha fundado hace 2 años recién, ¿no? Y hace menos de un mes, Sicuani ya no es una prelatura y ahora tiene el rango de diócesis, ¿no? Sicuani se ubica en Cusco y el resto se ubican en Puno. Y si menciono estos rasgos o estas actualidades, ¿no? Son prelaturas y que las jurisdicciones o las fronteras están constantemente en movimiento, ¿no? Incluso Juli en la época virreinal perteneció a La Paz, pues Sicuani perteneció a Cusco, y esto, transponiéndolo a los archivos, significa de que los archivos también se fueron moviendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Y uno puede, en el caso de Sicuani, que pertenece a Cusco, cuando se fundó la prelatura, el obispo prelado le escribe al arzobispo de Cusco pidiendo pues que haya un traslado de documentación, ¿no? Y lo mismo pues pasará o pasaba en Huancané, porque el archivo de Huancané ahora está entre Ayaviri y Juli, ¿no? Incluso también en Puno, ¿no? Y eso también, ese dato es importante porque si pensamos en los archivos de las prelaturas, también debemos pensar de que parte de esto puede estar aún en Cusco, puede estar aún en La Paz, puede estar aún en Arequipa, o incluso puede estar en Lima, ¿no? Quizás, como se mencionó el señor Melesio, el archivo arzobispal, o Lima, como diócesis, abarcó todo el Perú, y seguro también hay documentación que pertenece o que fue, o está vinculada de alguna manera con esos lugares, ¿no? Así que esas son, digamos, algunas características o algunos datos, rasgos distintivos de esos archivos en cuanto a la ubicación de los documentos, ¿no? Pero ahora, ¿qué contienen esos archivos de manera en particular, ¿no? A diferencia de la riqueza que hay en Lima, con todas estas series que el señor Melesio ha detallado, estos lugares quizás tienen otro tipo están conformados por otros fondos documentales que también están en Lima y son, como vemos en la siguiente diapositiva, son básicamente fondos, libros parroquiales, ¿no? Podemos ver partidas de matrimonio, partidas de entierro, partidas de bautizo, que conforman todas estas parroquias de diferentes prelaturas, ¿no? Que son un promedio quizás alrededor de 70, 80 o quizás un poco más de parroquias en esos archivos, ¿no? Y yo he puesto a estos libros como registro de vida, registro de unión y registros de muerte, ¿no? Porque justamente estos sacramentos, el bautizo, el matrimonio, la defunción, coinciden con eventos vitales de la sociedad, ¿no? La vida, ¿no? El bautizo se celebra la vida y y tiene toda una ritualidad alrededor que estuvo a cargo de la iglesia, ¿no? Y yo he colocado, en cuanto a las fechas, datan a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Hay alguno que otro libro que viene de la primera mitad, pero la mayoría ya empieza a crecer el siglo XVII y hasta el siglo XX. Yo he colocado esta imagen que está aquí, que es la partida de matrimonio de nada más ni nada menos
del cacique de Tungazuca, ¿no? Que es la partida de matrimonio de José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Cuando contrae matrimonios con Micaela Bastidas, y ese es un documento, quizás una de las joyas que con más recelo y cariño cuida la prelatura de Sicuani, ¿no? Cusco. Bueno, este documento ya ha sido es un documento conocido por la historiografía, es un documento que ha sido interpretado por diferentes investigadores, pero también hay otros tipos de documentos similares que están aún por conocer, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, lo que yo he colocado es una partida de bautizo de Lorenzo Chique, ¿no? Lorenzo Chique fue el hijo de uno de los caciques de Chucuito, que pues nació el hijo, que siempre es una alegría familiar, y siguiendo las costumbres o las tradiciones o los ritos de la época, se llevó a bautizar, ¿no? Y esto es 1790. Y esa es una fecha muy curiosa porque pues está ahora todo este interés por el bicentenario, pero también fue unos años después de la rebelión de Tupac Amaru, una zona que también estuvo muy convulsionada por la rebelión de Tupac Amaru. También es una época en que la historiografía ha coincidido, la mayoría ha coincidido en que es una crisis de los cacicazgos, ¿no? La crisis de los curacazgos, la crisis de estas autoridades étnicas, ¿no? Y vemos que como a 1790, por medio de la partida de bautizo, se pueden ver temas ya de genealogía indígena, pero lo curioso de esta partida es que el padrino de Lorenzo fue el hijo del subdelegado de Chucuito, ¿no? Y fue un español, y esto nos muestra, digamos, cómo ya en esta época difícil, de que se está cuestionando mucho el sistema fundado por los españoles, ya en la época borbónica ya se da diferentes estructuras y diferentes vínculos y relaciones. Esas partidas de bautizo también nos muestran como fuentes históricas las redes, el parentesco entre las autoridades locales, ¿no? Sin embargo, no solamente esos archivos de las prelaturas no tienen un interés para los historiadores, sino como también el señor Melesio muy bien ha mencionado, también tiene un interés actual, ¿no? Para la ciudadanía, porque es parte, digamos, de la memoria escrita, y a veces el señor Melesio no me va a dejar mentir, pero siempre es muy común que en los archivos eclesiásticos vaya una persona pidiendo pues una partida de bautizo de su padre, de su abuelo, una rectificación o qué sé yo, y por esos motivos, ¿no? Se mencionaba algunos motivos de visa o de reconocimiento, pero también en esta zona quizás más importante es la pensión 65, ¿no? Por eso este programa social que muchas personas quieren postular, pero no tienen, por la debilidad de la presencia de organismos públicos, el registro civil a veces es casi inexistente, ¿no? Y esto refleja la partida de bautizo hace las veces, ¿no? Pero además de esto, en la siguiente diapositiva lo que yo he demostrado es otro tipo de documentación que que nos permite también conocer con más detalle el interior parroquial, de cómo funcionaba una parroquia, ¿no? Y por medio del libro de fábrica podemos conocer otros aspectos de la sociedad, como las devociones, como las cofradías, y eso tenía un sustento material por medio de los ornamentos, y se hacían cada cuánto tiempo un inventario de las cofradías, de los bienes que tenía la cofradía, o los bienes que tenía la iglesia, quiénes los donaban, o cómo se adquirieron. Y esta documentación es muy importante a mi parecer, porque en muchos casos en estas parroquias, que también en la época se conocieron como doctrinas o parroquias de indios, hubieron diferentes instituciones como los cabildos de naturales o los corregimientos, los curacazgos, pero es muy difícil encontrar los archivos de esas instituciones. Pero en el caso de las prelaturas, al reunir archivos de las parroquias, nos están ofreciendo una ventana al pasado desde una institución local, ¿no? Así que podemos conocer con más detalle lo que pasaba en Ayaviri, lo que pasaba en Ácora, lo que pasaba en Chumbivilcas,
¿no? Y por esa presencia imponente de la iglesia, incluso ahora un poco menos, podemos conocer diferentes aspectos de la sociedad. Pero a pesar de ello, a pesar de esta riqueza, lo que nosotros no podemos ver la siguiente diapositiva. Hay algo más que quiero mostrarles, y es así como hemos podido conocer algunos aspectos del funcionamiento de las parroquias, he traído esta partida de entierro, que es la partida de entierro de don Fernando Ramos Tito Tauchi, que fue párroco de Humachiri en Melgar, en Puno. Y él fue por casi 3 décadas el párroco de este lugar, y lo curioso de él es que fue hijo de la nobleza de Cusco, de la élite cusqueña, la élite de indios de Cusco. Y es quizás uno de los primeros curas indígenas que se fueron nombrando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Cusco, ¿no? Y esto es, digamos, ya quizás otro rasgo quizás muy familiar o muy directo, muy íntimo, de aspectos históricos que se están estudiando con otra documentación, ¿no? Y así que estas fuentes locales nos muestran una cara más familiar de ciertos aspectos históricos, ¿no? Y la siguiente imagen quiero mostrarle algo más allá de partidas y más allá de funcionamiento económico. Y quiero traer estas imágenes que a mí me parecen muy, muy, muy interesantes, que vemos también que el amanuense o el escribano de esos libros parroquiales, en su tiempo libre o en su tiempo de inspiración, se le dio por pintar o hacer un esbozo de este florero, que puede parecernos un florero, y que si lo comparamos con este tallado lítico en piedra, tiene una gran similitud, ¿no? Y los dos, la primera es de Ilave, que está en Puno, y la otra, esta decoración lítica, es del templo Santa Cruz de Juli, ¿no? Y si nos tomamos un poco más de segundos en compararlas, vamos a ver la gran similitud en la composición y en la decoración, ¿no? Y eso nos abre un montón de preguntas más para investigar cómo hubo ese traspaso entre la pluma, digamos, tinta y el arte de los cinceles, ¿no? Son aún preguntas abiertas que aún no se pueden responder, pero he querido mostrar esto para señalar de que en los libros parroquiales hay más allá de solamente libros, partida de bautizo, matrimonios, entierros, que a muchos investigadores que no están tan interesados en la genealogía les puede parecer fuentes muy monótonas o aburridas en comparación a un juicio de idolatría o las actividades del Tribunal de Inquisición, ¿no? Pero si vemos con más detalles, podemos sacar esta riqueza de estos libros, ¿no? Porque así como hay estos dibujos, también hemos podido encontrar poesías, poemas de los curas que cuando tenía que irse de la parroquia escribió un poema de despedida, y también algunas anécdotas, como que hoy día hubo un terremoto en tal lugar y se cayó el templo y mataron a 2 personas. Este tipo de detalles que pueden parecer anecdóticos, pero si lo incluimos en un discurso mayor, nos ofrecen más datos, ¿no? A pesar de ello, a pesar de esta riqueza, vemos en la siguiente diapositiva que también hay fragilidad, ¿no? Y es que por el hecho de que los libros parroquiales, los libros sacramentales son muy más, tienen más uso por el tema de la ciudad, de que son consultados por la ciudadanía, sobre todo la documentación que es del siglo XX, están expuestos a un mayor tratamiento, a un mayor uso, y esto genera, pues, sumado a las condiciones internas del soporte, generan que el estado de conservación se vaya deteriorando más. Y hacer algunos casos fuentes únicas, esto aumenta, ¿no? Y por tanto son fuentes nuevas, desconocidas, pero también muy frágiles. Ahora, en la siguiente diapositiva, ya para ir acabando, yo he querido mostrarles
¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en los últimos años? Yo he tenido la oportunidad ya hace algunos años de participar en algunos proyectos de descripción, almacenamiento e investigación de la prelatura de Sicuani, que se ubica al sur de Cusco, también la prelatura de Yaviri y la prelatura de Juli, que se ubican en Puno. Y también acabamos de postular para un proyecto para hacer nuevamente en Juli. Pero solamente hemos hecho, son proyectos iniciales que nos han permitido conocer cuál es la extensión de esa documentación, qué es lo que hay exactamente, de qué parroquias hay, cuáles son las fechas extremas, cuál es la singularidad o qué más hay en esos documentos. Y los productos, los resultados de esos proyectos ha sido por la publicación de fuentes que hemos considerado representativas o muy importantes. También hemos podido publicar catálogos de estos fondos, ¿no? Y siempre hemos hecho un proyecto y hemos contado con el apoyo de varios practicantes, que siempre ha sido una experiencia muy interesante y muy aleccionadora. Y todos esos proyectos fueron elaborados por el Instituto de Pastoral Andina, que bueno, ya tenía su sede en Cusco y fueron financiados por instituciones internacionales. Menciono esto por otro tema que voy a mencionar aquí, pero a pesar de esta importancia de lo que hemos hecho, ha habido una de las debilidades que nosotros afrontamos, es la continuidad. A pesar de que hemos hecho proyectos con una duración de 3, 4, quizás un poco más de meses, todo en muchos casos acabó ahí. Ya los obispos tuvieron el interés en darnos el permiso, en poner una contrapartida, pero ya no hubo esa continuidad en los proyectos y eso también es una debilidad que hemos nosotros dado. Y por último, en la última diapositiva, lo que yo he querido mostrar, bueno, me he olvidado. Y algo más que nosotros hemos hecho es hacer un blog donde es una plataforma alternativa donde hemos colocado información sobre diferentes archivos y bibliotecas históricas en el Perú, que a veces a los usuarios no encuentran en internet la información actualizada del acceso de donde se ubica el archivo arzobispal de Arequipa, que hace unos años se cambió de lugar, pero en internet estaba la dirección anterior o esos datos, ¿no? O qué requisitos son necesarios para consultar el archivo arzobispal de, no sé, de Cusco. Así que ese es un poco, este blog es como una plataforma que nosotros hemos ido alimentando con información sobre los archivos, ¿no? Y la idea es que este mismo blog sea un archivo porque contiene datos o noticias que a veces salió en un periódico, pero luego de 2 años cambió la página web y ya no se perdió esa información. Y ahora sí, la última diapositiva con lo que yo quiero cerrar mi presentación, son algunas reflexiones en base a mi experiencia, de haber participado en esos archivos históricos de la iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para dinamizar el patrimonio documental eclesiástico, ¿no? En el caso de las prelaturas, que son espacios que tienen otros retos para un obispado, ellos tienen en Ayaviri o en Juli o en Sicuani hay un gran rico patrimonio, ¿no? Que hay posibilidades de hacer algo con una catedral o con una festividad, pero es más difícil llamar la atención cuando se trata de patrimonio documental. Por tanto, esto es como que una alerta, como que sonar la sirena de que hay que hacer algo también con el patrimonio documental, ¿no? Y a veces esto es difícil porque es difícil conseguir apoyo del Estado porque si no es una catedral que puede luego ser visitada o puede ser algo que tiene una relación con el turismo, es muy difícil de conseguir el apoyo. Y siempre lo que nosotros hemos podido hacer es por medio de la financiación externa. Pero esto debe ser, en mi opinión, debe ser solamente un empujón inicial. No
los archivos históricos, los archivos de la iglesia no tienen que tener una dependencia del financiamiento externo, porque si bien apoyan, siempre las agencias tienen su propia agenda y a veces no coincide con los intereses de un archivo local. Y los proyectos que nosotros hemos realizado han tenido el objetivo más que todo de descripción documental, para saber qué hay. Pero esto no debe ser la última actividad que tenemos que hacer, solo esto debe ser parte de una cadena de actividades que nos lleven a realizar otras actividades archivísticas, pero no solamente archivísticas, sino también patrimoniales y culturales. Y aquí, y si bien a veces el señor Melesio tiene mejor experiencia que yo, a veces es difícil de quién se encarga de esos proyectos, ¿no? Así como esa experiencia que nos contó con la Orden Dominica, que le dijeron, tú hazlo, y eso se refiere porque así nos ha pasado también en Cusco, en esas criaturas que no hay el personal para hacerlo, y por eso es también muy importante la participación de la sociedad civil para continuar estos proyectos que algunos obispados tienen interés, pero no saben cómo continuarlos, ¿no? Y ellos tienen otros intereses, tienen sacerdotes, tienen religiosos, pero no tienen no cuentan en su equipo con profesionales, tanto de la archivística o de la gestión documental, que también debe ser importante. Y por último, yo pienso que el archivo histórico no es el lugar final de los archivos históricos. Es decir, cuando hacemos un proyecto sobre un archivo histórico, este debe ser para abrirse, ¿no? para darse a conocer por la sociedad local, ¿no? Y eso es quizás, en Lima es más difícil, supongo, porque es una población totalmente inmensa, pero en lugares como Ayaviri, en lugares como Julio, Sicuanes, donde la población local es más pequeña, es posible o es quizás más urgente establecer este vínculo con las sociedades locales. Y el archivo histórico como un recurso cultural es un puente para crear una conexión o crear al menos un diálogo. No sabemos qué va a pasar de este diálogo, pero es al menos un diálogo entre la cultura y la cooperación local, ¿no? Así que para mí, ya esta es mi última idea, es que para los archivos históricos deben ser lugares de partida, ¿no? Para ir hacia la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Jo, Walter, no te escucho. Ok, ahora sí, disculpen. Ah, ya. Solamente, muchas gracias, Carlos. Yo solo quería resaltar un punto brevemente sobre lo que concierne y lo que mencionó Carlos sobre el estudio de la genealogía, ¿no? Que como bien dice él, es un asunto quizá para un ojo desinteresado, algo monótono, ¿no? Que es hijo de quién, nieto de tal, nieta de tal, ¿no? Eh, Puede parecer efectivamente monótono, pero que es fundamental para conocer ciertos vínculos familiares, amicales, que se descubren detrás de otros vínculos y acciones también empresariales y políticas de los grupos y sectores sociales, ¿no? Lo cual enriquece el trabajo final del historiador, ¿no? Y además algo que tiene una vigencia pues indudable actualmente, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora Walter, vamos a pasar a responder las preguntas. sí, Sí, Walter, dime, Meneses. me olvidaba que si pudieras pasar, yo envié unas fotos como era de Santa Rosa, Martín y un plano del Cusco justamente que data del siglo XVII. No sé si lo puedes pasar en la parte última de repente como para que se ilustre ahí. Sí, ok, a ver. Tendría que avisarle. O si no se puede, igual no hay problema.
Ahí está. Ahí la va a poner. Ese es el plano, sí, ese es el plano del Cusco, año 1631, se encuentra en el Archivo Arzobispal de Lima. Este plano ya fue publicado por el doctor Pablo Macera en la década de los 90, en un libro Pintura Mural Andina que publicara el doctor Macera. Justamente el plano es sumamente interesantísimo porque este plano se produce, es justamente que delimita un pleito entre los dos párrocos, el párroco de los españoles y el párroco de indígenas del Cusco. Entonces, es una cuestión de delimitación, quién le toca administrar los sacramentos de tal parte a tal parte. Entonces, por eso, alguien manda a elaborar un plano muy bien. El plano es único y se nota ahí. Es una acuarela realmente maravillosa. Y Carlos, que conoce muy bien esta zona, más por estar cerca al Cusco, podrá ver que es interesantísimo. Y espero que lo puedan ver. El plano se conserva que justamente dentro de unos juicios seguidos en las apelaciones del Cusco, el cual ahora se encuentra a buen recaudo porque gracias a la señorita Laura, con el cuidado que tenemos en el archivo, es sumamente ha puesto a buen recaudo. Si puedes pasar las partidas, ahí serían eran dos imágenes que pusimos. ¿Una imagen más dice de partidas? Sí, esa, por ejemplo, es la partida de Martín, ¿no? De Isabel Flores, para la partida de Santa Rosa de Lima. Su partida de bautismo, de 1586, bautizada, ¿no? Aquí, para complementar con lo que Carlos ha hecho su trabajo estupendo sobre los registros de las partidas de bautismo, matrimonios, defunciones, para los historiadores es sumamente valioso y para los genealogistas aún más. Entonces, para nadie es un secreto que los datos que aportan estos son sumamente de vital importancia para reconstruir la historia. Por ejemplo, teníamos la partida de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos tener un documento sumamente valioso. O como este caso de la Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces son las partidas, y para un historiador que quiere estudiar sobre Santa Rosa, tendrá que ir a su partida para ver, también estudiar como persona, igual como nosotros, pero cómo llega a ser santa, ¿no? La siguiente, por favor, si pudieras, Walter. Ahí está. Esa es la partida de Martín de Porres, ¿no? También que se conserva en el Archivo Arzobispal de Lima, en el primer libro de bautismos de la parroquia de San Sebastián. Con eso creo podríamos graficar la enorme importancia que tienen los archivos eclesiásticos aquí y en toda la Iglesia Católica en el mundo. Gracias, Walter. Muy bien, excelente. Ahí creo que se lee incluso en 1579, ¿no? En sí, el documento. 1579 y 1586 de Santa Rosa. De Santa Rosa de Lima. Muy bien. Bien, muchas gracias a nuestros exponentes y vamos a pasar con algunas preguntas que nos han enviado nuestros oyentes. Y quienes están viendo pues en Facebook Live la presentación, ¿no? A ver, tengo una pregunta primero que para Carlos. Dice, ¿cómo podemos consultar o cómo podemos acceder a los archivos de las prelaturas? Esa es la pregunta. Carlos, activa tu... muy bien. Okay. Sí, gracias por la pregunta. Y la ventaja es que al menos estos archivos sí están abiertos, ¿no? Eso es un dato que me olvidé de mencionar. Sí están abiertos y suelen estar, los archivos están dentro de las funciones de la persona que esté a cargo de la secretaría, ¿no? De la prelatura. Y siempre, tanto en Sicuani, en Juli y en Ayaviri, la persona que cuando un usuario o un visitante va a la prelatura, la primera persona que es, digamos, la quien le da la bienvenida es la misma persona que tiene a cargo los archivos, ¿no? Y obviamente el estado o la ubicación exacta es un poco diferente, pero son archivos abiertos y es justamente con la secretaria con quien se coordina ya con más detalle el acceso y la búsqueda y la reproducción o los diferentes trámites alrededor del material, ¿no? Muy bien, gracias Carlos por esa intervención.
Bien, si no hay más preguntas. Bueno, yo quizás tenía una pregunta, ¿no? Porque el señor Melesio, y un tema que a mí me interesa mucho es justamente esto de los cambios de ubicación de los archivos, ¿no? De cómo va cambiando o mudándose de ubicación, ¿no? Y cómo estas referencias, digamos, cartográficas van cambiando con el tiempo, ¿no? Y yo conozco el caso de Cusco, el Archivo Regional de Cusco, de cómo ha ido cambiando, ¿no? De estar en el centro histórico, luego se fue a las afueras, y luego el arzobispado alquiló el local a un centro comercial y se han ido a otro lugar, ¿no? Pero justamente esos traslados, que son procesos archivísticos muy cuidadosos, ¿no? Porque hay que hacer todo el control, o quizás un protocolo de qué es lo que se va y cuándo se recibe, ¿no? Y quizás él, que ha estado, pues, toda una vida en el archivo arzobispal, quizás que tengo curiosidad de saber dónde ha estado antes y cómo ha sido esos procesos de movilización. Muy bien, Muy Carlos, bien, con mucho gusto, Carlos. El Archivo Arzobispal de Lima ha tenido tres cambios o tres traslados. En 1985, cuando se hizo cargo el doctor Guillermo Durán Flores para la mejora de la infraestructura del local que se ubicaba a espalda de la Catedral de Lima, Girón Lampa, tercera cuadra, sin número, el techo de todo el piso era madera y estaba poliado. Entonces, gracias a las gestiones del doctor, como archivero, conocedor y en salvaguarda de los documentos, presentó un proyecto de que se buscara un local. No se logró encontrar otro local, lo que se logró es trasladar el archivo y no atender durante el periodo que demorara el cambio de madera, el cambio de todo lo que se iba a hacer, el mismo local, trasladamos a un local que hoy lo ocupa la Catedral de Lima y que es parte del museo. Se trasladó la documentación, para lo cual tuvimos que, entre el señor Mario Ormeño, y convocar a otros jóvenes que nos ayudaran a hacer primero empaquetar los documentos, ¿no? Luego llevar un registro con mucho cuidado, cómo íbamos a trasladar, ya que no había que hacer en camión, solamente era de pasar en mano, cargar del archivo, bajar del segundo piso a la catedral y cruzar ahí. Entonces se hacía con mucho cuidado, llevando un registro, ¿no? De todas las series, en cada paquete cuántos legajos iban y qué series. Así se pasaron todos los libros y para fortuna no se llegó a perder nada y todo se volvió, eso demoró año y medio ese trabajo, y en 1997 sí hubo un traslado ya al Seminario Santo Toribio, que está ubicado en la avenida Sucre, y la Marina, que también conoce Walter, ese local conoció, en el cual hemos estado hasta agosto del año 2005. Allí ya en ese periodo estuvo la señorita Laura Gutiérrez como directora del archivo, también con todos los cuidados se hizo mucho mejor, ya teníamos más experiencia y también se hizo el empaque primero, todo ese traslado, hacer todo el traslado del archivo arzobispal a una parte del seminario, nos demoró 3 meses, 3 meses, no se tuvo que hacer todo un inventario de la documentación que va a la serie, legajos, libros, la estantería, los escritorios y todo, ¿no? Y tratando de que no se deteriorara en los camiones que se iban, y en cada camión teníamos que ir cuidando, ¿no? Nosotros, ¿no? Uno encargado y otro que recibíamos allá. Entonces así hemos logrado hacer el traslado al seminario. Y en el año 2005, en el mes de agosto, el archivo se trasladó actualmente a donde se ubica en Girón Luis Espejo, casa que era del cardenal Landázuri Ríquez y que a su vez él dejara al arzobispado. Esta casa es muy bonita, tiene 3 pisos, un ambiente muy agradable. Entonces ahí desde todo el mes de agosto hasta diciembre hicimos el traslado también de la misma manera, ya por supuesto con bastante experiencia en todos estos traslados, ¿no? Todas las precauciones, todo contratando gente para que nos ayudara a empaquetar los documentos, hacer esto y subir al camión con todo el cuidado. Y en el camión siempre íbamos, tanto la señorita Laura y el que habla, ¿no? Y recibíamos allá igual todo eso, y luego en base a todo el inventario que habíamos hecho para este traslado,
comenzamos a ordenar de nuevo, chequeando documentos serie por serie, los legajos, los libros y todo, de tal manera que no se ha perdido nada y tampoco se han deteriorado los documentos, que es más importante eso, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia que tenemos en esto, que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, para el traslado, ¿no? Porque la señorita Laura era tan segura que cerraba el local vacío y de nuevo volví a abrir para ir a revisar 2, 3 personas más si algo quedaba, algún papel, algo si quedaba, revisamos. Entonces, siempre se ha tomado la precaución de eso, de tener el debido cuidado para estos traslados del archivo arzobispal que ha sufrido. Claro, es mejor ante la duda, pues, volver a pasar, digamos así, revista para que no quede duda, ¿no? Exactamente. Y claro, este tema del traslado de los archivos es muy importante porque a veces, o quizá muy a menudo, suele pasar de que por ahí algún documento, Dios no quiera, importante, se extravíe, lamentablemente. Se corre siempre el riesgo. Sí. Así es, ¿no? Si se pone siempre... Y precisamente yo quisiera hacer una pequeña pregunta a Melesio. Quisiera saber si en el archivo arzobispal hay algún procedimiento para poder quizás recuperar documentos que se han extraviado, o no ha habido ese tipo de casos. Sí, hay una propuesta de eso. La señorita Laura siempre ha estado tratando de tener contactos con personas, como por ejemplo algunos documentos de música se han perdido. Algunos fueron recuperados en la época del periodo del cardenal Cipriani, ¿no? Sobre unas partituras de música que fueron entregados. Y también la señorita Laura tuvo en contacto con algunos historiadores chilenos que habían habían unos documentos que sabíamos que era del archivo arzobispal. No se ha logrado, pero esperemos que la conciencia de cada persona y la buena voluntad, sobre todo, que haya de que eso esté en el archivo, porque servirá para muchas más personas. En vez de que esté al servicio de 1 o 2 personas, en el archivo puede estar para 100, 200 personas puesto, y sobre todo es el lugar donde deben estar los documentos, ¿no? Muy bien, excelente. Una pregunta más para Carlos. Me preguntan aquí, en su trabajo archivístico con los documentos prelaticios, ¿ha encontrado producción en lenguas nativas, quechua, aymara o alguna otra? Quizá puquina, entre los siglos XVII y XVIII. Sí, es una pregunta muy interesante. Y yo lo que puedo responder es en cuanto a los pocos libros que que conservan aún del tiempo en que los jesuitas tenían a cargo las 4 parroquias de Juli. Y como sabemos, los jesuitas tuvieron, Juli sobre todo fue este laboratorio considerado como un laboratorio lingüístico y que generó la publicación de todos estos diccionarios y gramáticas. Lo que yo he encontrado ahí es, al margen de las partidas de bautizo, con una categoría que en este momento no recuerdo cuál era, pero era en Aymara, así como una forma para distinguir si esta persona era joven o niño, o adulto, ¿no? Y yo no recuerdo ahora el término, pero yo preguntando a la gente de Juli, las personas aymara hablantes, si esta palabra les sonaba algo, ellos dijeron que no, que difícilmente lo podían vincular con joven, ¿no? Porque mi idea era, porque muchos ponían esta categoría cuando se refería al entierro de una persona relativamente joven, menores de 18 y 18 años, ¿no? Pero ellos no me pudieron decir exactamente qué significaba en ese contexto, ¿no? Y ese es el caso que más recuerdo en ese momento sobre el uso de términos o categorías en lenguas indígenas que se pueden encontrar en estos libros parroquiales. Muy bien, excelente. Y una última pregunta para Melesio. Preguntan acá en el Facebook si es necesario sacar un carnet o algún documento para ser investigador, ¿no? Y además, si la atención es personal o vía telefónica
Para el archivo arzobispal, sí, Así es, para el archivo arzobispal. Sí, para el archivo arzobispal sí se tiene que presentar una carta dirigida a la señorita directora, Laura Gutiérrez, la cual ella se entrevista y el usuario tiene que tener un carnet, se le da un carnet válido por un año, y para lo cual se necesita, por supuesto, que lleve una fotografía el usuario. Y en cuanto si es para búsqueda de partidas, puede hacerlo vía internet o por teléfono. Ah, ok, pero entonces la presentación del carnet, o sea, para sacar el carnet sí tiene que ser presencial, tiene que apersonarse Sí, sí, eso tiene que ser presencial y el usuario. ahorita como estamos con la época de emergencia, no hay una atención personalizada. Presencial, esperemos que pronto pase y ya se estará atendiendo. El archivo siempre atiende, ¿no? Para todos los investigadores que se dedican a la investigación, siempre tienen que tener un carnet de lector y un registro que se firman todos los días, que tú conoces muy bien cómo se registra, ¿no? Y luego ya los pedidos que hacen, hay unas fichas y se sirve el material adentro, los expedientes uno por uno, siempre al usuario. Así es, siempre en orden y con mucho cuidado, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos hacer siempre en los archivos. Así es. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes por su paciencia, por esclarecernos con sus respuestas a las preguntas que se han hecho. Y bueno, finalmente, les damos las gracias y les agradecemos también, aparte, por darnos a conocer la importancia de los archivos eclesiásticos, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que nos acompañan desde Lima y también desde el extranjero, ¿no? Bien, sin más, los invitamos a ustedes, amigos, para la próxima conferencia de Conociendo el Patrimonio Documental del País, el miércoles 28 de octubre, en donde contaremos con la participación de representantes del Archivo Provincial San Francisco de Lima y el Archivo Arzobispal de Ayacucho. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Muchas gracias, Walter. Gracias. Saludos a los amigos. Un gusto, Carlos, de verte. Saludos, saludos en Alemania. Ojalá que vayas al Instituto Max Planck y te encuentres con mi gran amigo Otto Danwer y Tomás Duber. Mucho gusto, les saludo. Sí, chao. Gracias. Sí, gracias. Chao, nos vemos.